lucha valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatir con gran celeridad. Por fe en Jesús al mundo vil podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedor. Su amor venido desde su ley y herencia fiel, la senda de la santidad seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador y fe en la oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es de tu vencedor. Al que venciere nos dará ropaje sin igual, su amor allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestras almas por la eternidad a Dios alabarán, porque en la fe y la santidad podréis hacer Señor. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es de tu vencedor. El hermano es que le cambia letra a la democracia, no sé por dónde va, pero bueno, qué bendición. Lo bueno es que no pierde el ánimo, ¿verdad? Y eso es lo bueno, ¿no? Que no se pierde el ánimo aquí arriba, hermano. ¿Sabe por qué a veces se ponen nerviosos, hermano? Por la mirada de ustedes. Claro que si no están muy fuertes. No, mira al hermano Chava, al hermano Epi, no sé por qué siente temor, hermano. Por qué sea. No se diga la mirada del hermano Jorge. No, está el hermano Jorge aquí está allá afuera. Pero bueno. ¿Listos, hermanos? Pastor, prenda su micrófono, pastor. Gracias, ya está. Esta vez no me pasa lo de ayer, ¿verdad? Hermano Epi, cambia el linario, todo lo que tú quieras. No, nada más no vayas a cambiar la Biblia, hermano. No vayas a ir a comenzar a cambiarle allí a la traducción, porque entonces sí, vamos a dudar, ¿verdad? Es un gozo, hermanos, es una tremenda bendición. Ya puedo quitarme el bozal, ¿verdad? Dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Entonces yo voy a trillar. Allá en Arizona ya hay algunos restaurantes, pastor, abiertos donde podemos ir a comer. Las mesas están esparcidas, así como las sillas aquí. Y hay un rótulo allí entrando. No puedes entrar sin bozal. Necesitas la máscara para entrar. Y digo yo, ¿cómo vas a comer con el bozal puesto? Entonces, para entrar por la puerta necesitas la máscara. Pero ya una vez que te sientas en la mesa, no, pues ¿cómo? Imagínate, no se vale, no se vale. A menos de que le hagan ahí una abertura, ¿verdad? Pero, hermano, digo todo esto bromeando, no bajes la guardia. No bajes la guardia. Haz todo lo que se recomienda para mantenernos sanos. Y si llega a tu vida el COVID y toca e invade, confía en el Señor, hermano. Confía en el Señor. Hay una historia, pastor, no recuerdo, vino a mi mente cuando estaba ahí sentado. Unas fuerzas enemigas vinieron y atacaron al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios los derrotó y huyeron. Y entonces vienen y le dan consejo al rey de ese ejército extranjero
y le dice, mira, la razón que el pueblo de Israel te ganó es porque el Dios de ellos es el Dios de los montes. Y la batalla había sucedido en los montes. El Dios de ellos es el Dios de los montes y por eso es que los vencieron. Pero mira, ya verás, vamos a bajarlos de los montes a los valles y te vas a dar cuenta que el Dios de ellos en los valles no les va a dar la victoria. Y el Señor vuelve a darles la victoria. Ahí aprendemos, pastor, una tremenda lección. Hay ocasiones cuando, gloria al Señor, hermanos, por esta iglesia que no ha tenido un solo contagio. Dios es el Dios de los montes. Y el Señor les ha permitido atravesar, hasta este momento, les ha permitido atravesar toda esta pandemia en los montes, en la cima. Espero en el Señor que así sea. Por varios meses así fue en nuestra iglesia. Ni un solo contagiado, ni un solo. Y luego tuvimos una conferencia. Dijimos, vamos a tener ahora sí una conferencia. Y trajimos al pastor Roy Vélez. Yo no sé si el pastor Roy Vélez vino y nos contagió a nosotros o nosotros lo contagiamos a él. Pero el asunto estuvo tremendo, el avivamiento. Se encendió fuego, pero también se soltó el COVID, ¿verdad? Un tremendo precio a pagar. Ahora, nos dimos cuenta, hermano, que el Señor no solamente nos libra del contagio, pero el Señor, hermano, está con nosotros en medio del contagio. En medio del valle, allí también está el Señor. Entonces, no dejes, hermano, que Satanás te robe el gozo, la paz, la tranquilidad, cuando Él escoge que tú seas uno de esos instrumentos que atraviesa el COVID. No, nada más, ok, Señor, ¿de qué manera, en medio de esto, de qué manera te puedo honrar y glorificar? Tuvimos un servicio, pastor, un servicio en nuestra iglesia, donde solamente, en medio de todo esto, no solamente las 20 familias, algunos el matrimonio, otros matrimonio de hijos, otros solamente la hermana, solamente el hermano, pero tuvimos un servicio donde solamente 18 personas llegaron. Así. Estaba a punto de sacar la 45, pero en vez de llega, hermano. Así es. Te llega. Bueno, dijimos, vamos a darle para adelante. La dirección no puede cambiar. Tenemos que ir en la misma dirección donde íbamos. Quizá el paso es un poco más lento, pero tenemos que seguir adelante. No podemos dar marcha atrás. Por nada podemos dar marcha atrás. Algunas de las familias siguen en la cueva por temor al contagio. Son personas ya grandes de edad o son personas que tienen problemas que les hacen a ellos más propensos al contagio. Entonces comprendemos eso y seguimos transmitiendo todos los servicios, grabándolos y algunos por medio de grabación, otros por medio de la transmisión, pero intentamos allí buscar la manera de seguir ministrando a las necesidades de la congregación. Que Dios nos dé sabiduría, pastor, para atravesar esto y salir de esto y poder decir cuando hemos salido de esto, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Amén. Le digo a los hermanos, pongan la mirada en Cristo y en segundo lugar, pongan la mirada en una tremenda carne asada que vamos a hacer cuando ya todo esto pase, ¿verdad? Y se levanta un hermano y dice, si es que pasa, pastor. Hombre de poca fe, ¿verdad?
Vamos al libro de Éxodo, hermanos, por favor, el capítulo 4. Me disculpo con la iglesia porque habíamos hecho un compromiso de estar aquí con ustedes hace un tiempo atrás y fue cuando se desencadenó todo esto. Pastor, asistente, diáconos, sugieres, tesoreros. Le decía a la iglesia ayer, todos los que me daban problemas cayeron con COVID, ¿verdad? No le des problemas a tu pastor. No es cierto eso, hermanos. Pero sí fue necesario entonces suspender ese viaje y estar allí en la iglesia, allí al pie del cañón, con los hermanos, apoyándoles a ellos en sus necesidades y pues obviamente también llevando adelante los servicios allí en la iglesia. Sigan orando, aún todavía hay algunos hermanos afectados, solamente uno paró en el hospital, pero gracias a Dios después de unos 5 o 6 días salió él del hospital y aparte de él, pues los demás hermanos con tratamientos, con tés, con no sé cuántas hierbas allí, ¿verdad? Pero todas legales, ¿verdad? Todas las hierbas, nada ilegal. Pero gracias a Dios salieron. Y el pastor Roy aún todavía se está recuperando, hermanos. Él fue el que más fuerte tuvo esto y ayer estuvimos enviando algunos textos. El que ahora está hospitalizado es el papá del pastor Roy. Me tocó ganarlo a él para Cristo, me tocó bautizarlo al papá del pastor Roy, a la mamá, y entonces oren por el hermano Rogelio, es el nombre del papá del pastor Rogelio también, Rogelio Jr., ¿verdad? Y como decía el pastor Luis Ramos, también ustedes le conocen a él, conocieron a su papá también. Y allá en México, hermano, no hay las mismas atenciones que hay aquí en Estados Unidos. Entonces, no sé si el hermano esté por allá o está acá recuperándose, no tengo esa información, pero oren por él, oren por la iglesia. Nunca es fácil. La iglesia del pastor Gómez igual, nunca es fácil para una iglesia ver al pastor en esa condición y tantas las necesidades que hay. Éxodo, el capítulo 4, hermanos. Esta tarde hablaremos un poco acerca de la importancia de la comunicación que Dios quiere tener con nosotros. La comunicación, hermano, en una relación sana es indispensable. El diablo quisiera estorbar, hermanos, la comunicación entre el esposo y la esposa. El diablo quisiera estorbar la comunicación entre los padres y los hijos. El diablo quisiera estorbar la comunicación entre un pastor y la iglesia y él sabe, hermanos, que cuando la comunicación se corta, entonces, hermanos, los planes y los propósitos quedan abandonados. ¿Alguien recuerda, hermanos, qué sucedió cuando la comunicación, cuando se construía aquella tremenda ciudad llamada Babel y se construía aquella torre grandísima? Ahora sabemos, hermanos, que los propósitos de ellos no eran buenos propósitos. No obstante, los propósitos iban avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque había buena comunicación. Cuando el Señor descendió y trastornó la comunicación de los habitantes de aquel lugar, todo se frenó, todo se vino abajo. En esa escena, el diablo aprendió que si él puede estorbar la comunicación, la relación va a ser perjudicada. Dios quiere tener una buena relación con cada uno de nosotros.
por lo cual Él desea constantemente estar hablándonos. Él nos habla de diferentes maneras. Obviamente, la manera principal como el Señor nos habla es la Biblia. Pero luego en la Biblia dice la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres. Eso quiere decir que el Señor anticipadamente sabía que los hijos iban a llegar a ciertos puntos en sus vidas donde la información que necesitan para guiarles no la van a encontrar necesariamente en la Biblia, porque es algo particular para aquel hijo, es algo particular para aquella hija. Y entonces el Señor dice: hijos, oigan y obedezcan a sus padres, porque el Señor por medio de los padres va a darnos información que necesitamos. Tengo 55 años de edad. Mi madre tiene 73 años de edad. Aún todavía. Mi padre ya está en la presencia del Señor, pero aún todavía yo llamo a mi madre para pedirle su opinión, para pedirle algún consejo. Termino de hablar con ella, fue un buen consejo que puedo utilizar, o quizás no fue un buen consejo, pero le doy las gracias y le digo cuánto la amo y bueno, analizo lo que ella me ha dicho. Me es importante escuchar la voz de mi madre. La palabra del Señor, hermano, nos dice que no solamente Él nos habla a través de la Biblia, no solamente Él nos habla a través de nuestros padres, pero dice la Escritura en el libro de Hebreos: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Va a haber ocasiones cuando tu pastor te va a decir algo y no lo pueden necesariamente respaldar con la Biblia, pero es un consejo sabio que Dios quiere comunicarte a ti a través del pastor. Si todo lo que Dios quisiera hablarnos a nosotros, hermano, tendría algún versículo como respaldo, entonces, escucha, no diría lo siguiente. Ve al libro de Proverbios, sin perder Éxodo. Todavía no leemos ahí el libro de Éxodo, pero ve al libro de Proverbios, el capítulo 3, versículo 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Lo podemos leer en voz alta, voz fuerte, en coro. Yo sé que es un poco difícil con la mascarilla allí, pero inténtalo, hermano. Dice 3:21 de Proverbios: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda, ¿qué cosa, hermano? La ley. Esta es la ley. Esta es la palabra de Dios, es la ley. Y dice entonces, la palabra de Dios dice: guarda la ley y ¿qué cosa? El consejo. La gran mayoría del tiempo el Señor te va a hablar a través de este libro, pero el mismo libro dice: va a haber ocasiones cuando el Señor va a hablar a ti por medio de el consejo. ¿De quién viene el consejo? Bueno, de tus padres, de tu pastor. En ocasiones, hermano, el consejo viene de parte de hasta los suegros, pastor. Discúlpenme. ¿Alguien sabe quién aconsejaba a Moisés, hermano? En medio del desierto, ¿quién lo aconsejaba? Suegro. Su suegro. Ay, los suegros metiches, ¿verdad? Hemos pasado unos días aquí con mi nuera, con Mari, con mi hijo, con Caleb, con Clarabelle, sobre todo con Clarabelle, ¿verdad? Con la nieta y no queremos ser metiches, pero sí queremos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque muchas veces un suegro, una suegra,
tiene un buen consejo que Dios quiere comunicar. Amén, hermano. Entonces lo que estoy tratando de establecer hasta este momento, hermano, es que hay diferentes medios por medio de los cuales el Señor quiere corregirnos, el Señor quiere instruirnos, el Señor en ocasiones quiere cambiar la dirección de hacia dónde va nuestra vida. Hay ocasiones cuando por estos diferentes medios el Señor quiere traer ánimo al alma que está desalentada, quiere darnos más información, quiere consolarnos, orientarnos, afirmarnos. Y esta tarde entonces, hermano, allí en Éxodo capítulo 4, quisiera hablarte de una manera muy importante de cómo el Señor se comunica. Éxodo el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán, subráyalo hermano, ni oirán ¿qué cosa? Mi voz. Recuerda, hermano, que el Señor tuvo un encuentro con Moisés y le dio una comisión, le dijo: ve delante de Faraón, ve delante de los hebreos y les vas a decir que tú y yo nos encontramos aquí en el desierto frente a la zarza que ardía y no se consumía, y yo te he pedido que vayas delante de Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo, y vas a ir delante de mi pueblo, y entonces vas a decirles a ellos que tú eres el líder, que tú eres el guía. Ahora, cuando esto ocurre, hermano, esa conversación allá en el desierto, todo tenía sentido perfecto. Pero camino a Egipto, Moisés pausa y dice: oye, ¿y qué si no me oyen? ¿Qué si no me creen? Cuando uno comienza en el ministerio, bueno, a lo menos cuando yo comencé en el ministerio, pastor, tenía 20 años cuando comencé mi primera iglesia. Mi preocupación más grande era: la gente no me va a creer. Tenía 20 años de edad cuando comencé la iglesia que ahora pastorea el pastor Roy. Soltero. Un año después de que comencé la iglesia fue que finalmente convencí a la mujer que se casara conmigo. Y recuerdo, después daba testimonio una hermana de Argentina que acerca de la primera vez que ella vino a nuestra iglesia y entró, dice ella: entré y vi, dije: ¿será aquel el pastor o aquel? Y vi a varios bien trajeados con corbata, aquel ha de ser el pastor. Y si luego que se va parando detrás del púlpito un niño. Así dijo, un niño. Dice: recuerdo que crucé los brazos y dije: ¿quién me va a enseñar a este niño? Y realmente, hermano, ese era un temor que yo tenía. Yo sabía que Dios me había llamado. Yo sabía que la Biblia es la palabra de Dios. Yo sabía que el mensaje ese domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, era un mensaje que Dios había puesto en mi corazón para la congregación. No obstante, había la preocupación: ¿me van a oír? ¿Me van a creer? Y Moisés está pasando por lo mismo. Dice Moisés: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara.
Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Ahora nota el versículo 8. Dice, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz, subraya eso, hermano, a la voz. ¿La voz de qué? ¿La voz de qué? De la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Mírame acá, hermano, lo que el versículo 8 nos está diciendo es que no solamente Moisés tenía una voz para proclamar el mensaje que Dios quería que Faraón escuchara, que los hebreos escucharan. No solamente Moisés tenía una voz, pero estas señales, estos acontecimientos también tenían una voz. Si no oyen tu voz, dice el Señor a Moisés, oirán la voz de la primera señal. Si no oyen la voz de la primera señal, entonces van a oír la voz de la segunda señal. La mayoría de nosotros conocemos la historia completa y entendemos, hermano, que Faraón no escuchó la voz de Moisés, no escuchó la voz de la primera señal, no escuchó la voz de la segunda señal, y entonces tuvo que venir otra señal y otra y otra y otra y otra. Y parecía ser, hermano, que este hombre nunca iba a entender. Ahora, quiero pausar aquí, hermanos, y decirte, Dios no ha cambiado. Dios sigue hablándonos. Y muchas veces Dios nos habla por medio de acontecimientos que Él permite que lleguen a nuestra vida. Estamos pasando, hermanos, por un tiempo extraño. En mis 55 años, no, nunca había atravesado algo como esto. Dándole un repaso a la historia. Han habido, pastor, epidemias. Han habido algunas pandemias. Pero nada que se asemeje a esto. A menos de que regresemos hasta Éxodo. Y aún en Éxodo, hermano, era algo enfocado y concentrado en Egipto. Ahora, lo que quiero decirte entonces, hermano, es nos urge entender que esto que Dios está haciendo en nuestros días tiene una voz. ¿De qué manera te ha hablado Dios a ti
en medio de esta pandemia. Si eres un padre, si eres una madre, si eres un joven soltero, si eres una señorita soltera, si eres una persona con buen ingreso, si eres una persona con buena salud o mala salud, no a todos el mensaje es el mismo, pero a todos el Señor nos está hablando. El creyente, hermano, debe saber y debe entender que lo que el Señor permite que venga a nuestras vidas viene no solamente como una experiencia más, sino viene para hablarnos. Hay una voz. El problema es que estamos nosotros tan consumidos en lo que está sucediendo alrededor de nosotros, que no oímos la voz. Especialmente hoy en día, hermano, hay tantas cosas que captan nuestra atención, que cuando Dios quiere hablarnos, no oímos su voz. Sería interesante, pastor, saber cuánta gente viene a la iglesia y termina el mensaje y no sabe ni de qué se trata. Porque durante la media hora, 45 minutos, una hora del mensaje, estaban aquí sentados, hermano, pero la mente estaba aún todavía haciendo números, haciendo cálculos, haciendo planes. Y ¿alguien está captando esto, hermano? Joven, ¿qué edad tienes? Disculpa, 14 años. ¿Es tu mamá? Sí, sí, hermana. Sí. No, nunca le hablas a tu hijo y sabes que está allí al alcance de tu voz, pero no te estoy oyendo. ¿Sí te pasa? ¿Sí pasa en el hogar este? ¿Sí? ¿Cuál es el apellido de la familia? Hermano, o un poquito más fuerte. Cheque. Ok. Hermana, ¿y por qué? Aunque está al alcance de tu voz, ¿por qué es que no te oye? No se oye, hermana. Bájale ahí el voz al tantito. ¿Cómo? ¿Pero por qué no? Está leyendo su Biblia. ¿Verdad? Está bien metido en su Biblia. Sí, hermana. Leyendo su Biblia, ¿verdad? Está distraído. ¿O en qué está distraído? ¿Facebook? ¿No? No se oye. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo? Cristian. ¿En qué estás distraído, Cristian? ¿En qué estás tan distraído que aún mientras estás al alcance de la voz de tu mami, no la puedes oír? ¿Será un juego de video? Cristian, ¿será un juego de video? ¿No? ¿Será un programa en la televisión? ¿Será chateando? Ya le dimos al clavo, ya dijo que sí. Entonces, escucha esto, hermano. Las otras voces que nos están hablando no permiten que oigamos la voz que deberíamos estar escuchando.
Y hay cosas, hermano, que el Señor envía, no solamente para despertarnos, no solamente para sacudirnos, no. Hay una voz, hay algo que el Señor quiere comunicar. No puedes atravesar situaciones en tu vida y dejarlas pasar sin haber oído la voz y sin haber entendido. Porque si aquello pasa, hermano, y no oíste la voz, mira lo que el Señor va a tener que hacer. Hermano, cuando tú le hablas y no te oye, bájale ahí, baja el bozal. ¿Qué haces? No sé, hermano. Le vuelves a decir y no te oye, ¿qué haces? La chancla voladora. Esa chancla voladora. En otras palabras, a la hermana le interesa comunicar a su hijo. Y si su hijo no le oye, le va a volver a hablar un poquito más. Mira, si no oyen tu voz, entonces van a oír la voz de esta señal. Si no oyen la voz de esta señal, van a oír la voz de esta señal. Si no oyen la voz de esta señal, entonces vas a tomar el agua y vas a convertirla en sangre y van a oír esta señal. Si no oyen esta señal, va entonces a venir ranas sobre toda la tierra y esta señal sí la van a oír. Si no oyen, escucha esto, hermano. El Señor nos ama tanto que Él, si no oyes aquí, te va a seguir hablando de una manera más fuerte. Te conviene oír la primera vez que Él te habla. Amén. Hermano, si yo estoy clamando algo y me doy en un dedo con el martillo, pauso. Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres decirme con este martillazo? Que quites el dedo, ¿verdad? No. Hay algo. Hay algo, hermano. No lo atribuyas a casualidad, no lo atribuyas a un accidente, no lo a suerte, no lo atribuyas a tu signo del zodiaco. Dios te está tratando de decir algo. Nota, por favor, hermanos, Deuteronomio 28. La diferencia entre aquellos que escuchan la voz de las señales, la voz de los acontecimientos, no son una casualidad. Ese COVID no nos llegó, pastor, nada más porque sí, no. Hay algo que el Señor estaba hablando a nuestra iglesia. Deuteronomio 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, ¿qué cosa, hermano? Todas estas bendiciones y te alcanzarán
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escucha, hermano, te conviene. ¿Tuviste un accidente automovilístico? No, aquí no hay de esos, perdón. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Qué te estaba tratando de decir el Señor? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Qué te estaba tratando de decir el Señor? ¿Sufriste un accidente? Entre comillas, accidente. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Se te enfermó tu hijo? ¿Qué te está diciendo el Señor? Y dice aquí la Escritura, hermano, que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, poner por obra, entonces el Señor enviará bendiciones y te alcanzarán. Nota el contraste, por favor, versículo 15. Pero acontecerá, el mismo capítulo 28, versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán. Entonces, pastor, nos urge oír la voz del Señor. Cuando viene a través de su palabra, cuando viene a través de su siervo, cuando viene a través de un padre, cuando viene a través de los acontecimientos, hermano, que llegan a nuestra vida. Proverbios 1:5. Proverbios 1:5. El primero que llegue allí, léalo, voz alta. ¿Qué dice, hermano? ¿Oirá quién? El sabio. ¿Oirá el sabio y qué? Aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Y aquí entonces el Señor está introduciendo, hermano, algo muy importante. No solamente el oír, pero el entender. El entendido adquirirá consejo. Imagínate, hermano, solamente estar contento con haber oído, pero no entendiste. Entonces, ¿qué sucede, hermano, cuando no entendimos? ¿Cómo vamos a poner en práctica? ¿Cómo vamos a enderezar? ¿Cómo vamos nosotros a aprovechar el mensaje que el Señor nos está dando? Hubo un rey en el libro de Daniel, hermanos, el capítulo 5, que estaba en medio de una fiesta y de repente vio una mano que escribía en la pared. Mene, Tekel, Uparsin. Él oyó la voz. Él vio el mensaje. ¿Cuál fue el problema? No lo entendió. No lo entendió. No lo entendió. Y este rey, pastor, este rey impío, idólatra, nos es un tremendo ejemplo. Porque cuando él oyó la voz, cuando él vio la escritura y no la entendió, no siguió su camino y se olvidó de aquello, no. Mandó traer los adivinos, mandó traer los sabios, mandó traer a las personas que él pensó le podrían dar
una explicación de cuál era el mensaje de estas palabras. Va a haber ocasiones, hermano, cuando cosas van a suceder en tu vida y tú no les vas a encontrar significado a las palabras de ese acontecimiento. Llama a tu Daniel. El Señor le ha de dar a él un discernimiento. Él ha estado observando la congregación durante los últimos 2-3 meses y él ha estado observando tu vida. El Señor le va a dar a él una iluminación. Y cuando de repente eso llega a tu vida, y si tú te acercas a, pastor, ¿qué piensa usted que el Señor me está diciendo con esto? El pastor te va a decir, mira, mene significa así, así, así. Tekel significa así, así. Uparsin, sí. Y él te va a ayudar. Pero asegúrate, hermano, que cuando algo viene a tu vida, oyes la voz y entiendes. Porque de otra manera, Dios te va a hablar más fuerte. Alguien aquí, su papá, le hablaba y cuando no entendías como que se agarraba el cinto y alguien, nadie, no sucede eso aquí. Sí, a ti. Es interesante que los más grandes, los adultos, sí recordamos y los jóvenes no. Se levantaba así mi papá y decía, ¿quieres dormir calientito? No, fácil. Y entonces, hermano, cuando Faraón no escuchó la voz de Moisés, ni la voz de la primera señal, ni la voz de la segunda señal, ni la voz de la tercera señal. Vea Éxodo capítulo 10, por favor, conmigo. Éxodo 10. A esta altura, hermano, ya ellos han tenido la señal de la vara, la señal de la lepra, la señal del agua en sangre, ranas, piojos, moscas, ganado, úlceras, granizo. Y llegamos aquí al capítulo 10. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos, a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y a Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Antes de esta señal de la langosta había venido la señal de el granizo, y el granizo había devastado, hermanos, la agricultura de Egipto. Pero habían quedado algunas plantas, algunas siembras, algunos frutos en los árboles, pero ahora va a llegar el granizo y el Señor dice, el granizo va a terminar con lo que quedó.
Disculpa, la langosta va a terminar con lo que quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, la cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Escucha el 7, hermano. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya, ¿qué, hermano? Destruido. ¿Por qué estaba Egipto destruido? Déjame decirte por qué, hermano. Porque no habían oído la primera señal. Ni la segunda señal, ni la tercera señal, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Hermano, tú y yo podemos recordar personas que antes se sentaban aquí en el templo, antes aquí se congregaban con nosotros, inclusive servían al Señor aquí con nosotros. Y comenzaron a sucederle algunas cosas a estas personas y uno decía: Dios les está hablando, Dios les está, pero nunca escucharon, nunca entendieron. ¿Y dónde están ahora? ¿Acaso no sabes? Le dicen los consejeros. ¿Acaso no sabes que Egipto está ya destruido? Mira, hermano, unos capítulos antes, unas señales antes, unas plagas antes, Egipto, hermano, era probablemente el país más próspero de aquella época. Dios intentó hablarles con la vara. Oh, si hubieran oído la vara. Si hubieran oído la vara, si cuando vieron el poder con el cual Moisés hablaba y luego el poder de la vara, el poder de la mano en el seno convertida leprosa y luego sanada, hermanos, si hubieran oído eso, ¿cuánto se hubiera ahorrado Egipto? Pero cuando Dios nos habla, hermano, y típicamente aquello envuelve rendir algo que no queremos soltar, pastor. ¿Tú crees, hermano, que Faraón iba a querer soltar aquellos miles y miles y miles y miles de esclavos? Los que le fabricaban el ladrillo para él seguir haciendo sus construcciones. Dice Faraón: no me conviene oír la voz de estas señales. Pero sus sabios le están diciendo: mira, ya escucha la voz, ya Egipto está destruido, Egipto está en ruinas. Cuando Dios nos habla, hermano, y especialmente Dios nos habla en alguna área donde hay que soltar algunas cosas, uno piensa en el precio de esto que voy a soltar. Y preferimos no atender. Pero nunca pensamos nosotros en el precio de no atender. ¿Sí me explico, hermano?
Es cierto, si hago caso, dice Faraón, si hago caso, me va a costar miles y miles y miles de esclavos, pero nunca calculó si no hago caso. Voy a destruir la agricultura, voy a destruir el ganado, voy a destruir la economía de Egipto, voy a perder mi primogénito, voy a perder los primogénitos de todos los egipcios. Y cuando parecía ser, hermano, que ya había hecho caso, ya había oído la voz, ya había entendido y dejó ir al pueblo, a los días, dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo fue que dejé ir a los hebreos y armó su ejército y dijo, vamos por ellos? Y la última señal, hermano, que vio Faraón, eran los muros del Mar Rojo colapsando sobre ellos. Oh, en esos momentos decía Faraón, si hubiera oído la voz de la primera señal, la voz de la segunda señal, de la tercera, de la cuarta. Estoy seguro, hermano, que la mayoría de nosotros aquí hemos tenido algunas experiencias cuando estamos llenos de remordimiento por no haber oído, de haber obedecido, de haber atendido. En ocasiones, no solamente el Señor nos permite experiencias en nuestras vidas por medio de las cuales Él nos habla, pero el Señor permite experiencias en la vida de otras personas. Y por medio de lo que sucede en otras personas, tú y yo podemos percatarnos, tú y yo podemos oír la voz de lo que le sucedió a aquella persona. El eco de aquella voz llega hasta nosotros. Si eres atento. No tienes que esperar que a ti te suceda. No tienes que esperar que en tu matrimonio aquello llegue. Joven señorita, no tienes que esperar que a ti también te suceda lo que le sucedió a tu prima, a tu primo, a tu amigo, a tu amiga. Basta con haberlo visto y haber oído la voz. Vea Proverbios 19, hermano. Proverbios 19, versículo 25. Amén. 19:25 dice, hiere al escarnecedor. ¿Y qué? No se oye. Y el simple se hará avisado. ¿Qué significa eso? Significa que no era avisado. El simple quizá era igual que el escarnecedor, pero cuando ve el golpe, hermano, que le llega al escarnecedor, el simple entonces se hace avisado.
Qué bendición, hermanos, cuando no tienes tú que sufrir en carne propia aquel mensaje. Basta con haberlo visto en alguien más y tú te percatas. Otro proverbio, pastor, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Los espinos, las ortigas, el cerco estaba ya destruido y dice Salomón: vi todo aquello y tomé consejo. Oh, hermano, Dios nos ama tanto que Él constantemente nos quiere hablar por medio de su palabra, pero también por medio de lo que Él permite que atravesemos todos los días. No puede terminar, hermano, esta pandemia sin que tú hayas oído la voz del Señor y sin que tú hayas entendido qué es lo que Él quiere de ti en medio de esta pandemia. Pero no solamente lo que sucede alrededor de nosotros tiene una voz por medio de la cual Dios quiere hablarnos. Pero vea Génesis capítulo 4, hermano. Génesis capítulo 4. Y aquí nos damos cuenta, hermano, que también las cosas que nosotros hacemos tienen una voz. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Léelo conmigo, hermano. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo que Caín había hecho también tenía una voz. Pastor, una voz que resonaba hasta la presencia del Señor. No solamente las cosas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas tienen una voz y tienen un mensaje que debemos nosotros oír y entender y atender. Pero dice aquí la Escritura, las cosas que nosotros hacemos tienen una voz. Amén. Y hay un dicho, hermano, que nuestras acciones hablan tan fuerte que nuestra voz, nuestras palabras, no se pueden escuchar. Recuerdo en una ocasión, pastor, mi mamá me dio una paliza porque la vecina le vino y le dijo que me vio fumando. No, yo no fui salvo hasta los 17 años de edad. La vecina tenía razón. Y me dio mi mamá una paliza. Lo interesante, pastor, es que antes de que me comenzara a dar la paliza,
Tenía yo como 12 años de edad. Primero tuvo que apagar su cigarro. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, hermano? ¿Cómo? Las acciones de ella me decían a mí que el fumar estaba bien. ¿Cuál es el problema? Ella quería decirme con sus palabras, no hagas eso. Pero con sus acciones, la voz de sus acciones, le echaba leña al fuego. ¿Estás captando esto, hermano? Ahora, como padre, tú y yo debemos entender, nuestras acciones tienen una voz. Hermana, debes entender que tus acciones tienen una voz. Y tus hijos la escuchan. Y tu esposa la escucha. Y tu esposo escucha esa voz. Y tus vecinos escuchan esa voz. ¿Qué has hecho? Le dice el Señor a Caín. La voz de lo que tú has hecho, clama. Oh, cuánto amo, cantamos, oh, cuánto amo a Cristo. Y pasan 2 semanas y no llegamos al templo. Así es. Ni siquiera nos conectamos a la transmisión. Me mandó una foto mi nuera hace un par de semanas, pastor, donde está Clarabelle. Clarabelle tiene 7 meses. Y está sentada ella enfrente de la pantalla viendo a su papá tocando. Viendo la transmisión, así, atenta. Digo, yo quisiera que así estuvieran los miembros de mi iglesia cuando están conectados en la transmisión. Están acostados en el sofá comiendo popcorn, ¿verdad? Y tomándose una Coca-Cola. Hermano, la ligereza con la cual nosotros manejamos las cosas de Dios, habla. Amen. Habla. Las actitudes, hermano, que tenemos nosotros hacia las cosas del Señor tienen una voz. Y quienes están oyendo esa voz van a ser dañados. Así es. No quieres tú, hermano, que la voz de tus palabras y la voz de tus acciones choquen. ¿Alguien está captando esto, hermano? Imagínate, hermano, que aquí detrás del púlpito está el hermano, el hermano Elvi, tú dirigiste hoy, hermano, imagínate que él está aquí dirigiendo cuán grande es él, y el hermano Alexis está tocando en la cruz. Lo primero vi la luz. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber, hermano? Confusión masiva. Porque el piano está dando una voz y el director de los himnos está dando otra voz y estas dos voces, hermano, chocan.
Pero qué hermoso, pastor, cuando el piano está dando una voz y el director de los himnos está dando la misma voz y nosotros, hermano, estamos siguiendo la armonía de esas dos voces. Y en el hogar, y en la iglesia, en tu trabajo, hermano. Personas escuchan las palabras de tu voz, pero observan la voz de tus acciones y cuando estas dos cosas son contradictorias. Tristemente, lo que habla más fuerte es la voz de tus acciones. Por eso es que el pastor, la gran mayoría del tiempo, tenemos que pedirle a alguien más que le hable de Cristo a los que nosotros conocemos. O más bien, a los que nos conocen a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien, por favor. ¿Cómo? Por la voz de nuestras acciones. Por eso es que en la Escritura, pastor, hay dos grandes comisiones. En Mateo la Escritura dice, ir por todo el mundo. ¿Y qué? Y hacer discípulos. Predique el Evangelio. Entonces hay que ir a los estacionamientos, hay que ir a aquellas vecindades, y tenemos tremendo éxito. Porque allá solamente escuchan la voz de nuestras palabras. Pero luego dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos buenos para salir a testificar, pastor, con nuestras palabras. Somos pésimos para ser un testigo. ¿Estás captando la diferencia? Ser un testigo quiere decir te han estado observando. Amén. Y la voz de tu testimonio les convence. Uno de los halagos más grandes que yo he escuchado a alguien dar fue de un testigo de Jehová, pastor, de 23 años, y terminó convirtiéndose. Ahí están en nuestra iglesia. Mano Manuel Ramos, Mana Elba Ramos, sus hijos. Y ese hombre un día iba saliendo de mi oficina y estaba él en el estacionamiento y me detuve y le dije, disculpe, ¿puedo ayudarle en algo? Dijo, espero que sí. Dice, mire, hay un hombre de esta iglesia que trabaja conmigo. Y los invitamos el otro día a cenar en nuestra casa. Dice, llegaron allí, vi a su esposa y vi a sus hijos y observé el comportamiento de ellos. Cuando íbamos a cenar, él me pidió permiso para guiarnos en oración y escuché la oración de él y observé a su esposa, a sus hijos, mientras él oraba y dice, yo quiero una esposa como la de él. Yo quiero unos hijos como los de él. Dice, es más, yo quiero ser como él. Qué halago, pastor. La voz
de los acontecimientos que Dios trae a nuestra vida, hermano. Y luego la voz de la manera como nosotros vivimos. ¿De qué manera te ha estado hablando el Señor en estos últimos meses? Si tú dices, a mí, pastor, Dios no me ha estado hablando. Tienes el corazón muy endurecido. Si el COVID-19 no te habla, va a tener que venir el COVID-20. Y el COVID-21, simbólicamente hablando, no tiene que ser así. No esperes que Egipto esté ya destruido. No esperes que tu economía esté destruida. No esperes que tu matrimonio esté destruido. No. Atiende. Y luego, hermano, ten cuidado de la voz, de tu manera de vivir. Padre, gracias, Señor, por amarnos tanto, que nos has dado este precioso libro. Y amarnos tanto, Señor, que tú nos hablas de una manera personal e individual. Te ruego, Señor, que nos ayudes a inclinar nuestro oído, a tener un corazón sensible. Ayúdanos, Padre, te ruego, a cuidar de que la voz de nuestras palabras, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros compañeros de trabajo, la voz de nuestras palabras y la voz de nuestra manera de vivir armonicen perfectamente. Que nuestras acciones no desacrediten lo que profesamos en nuestro lado. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Qué bendición, hermanos. Espero que Dios haya hablado a su corazón, hermanos. Miren, hermanos, ahorita el pastor Galván va a tener una mesa allá afuera. Si entraron o no hubo una mesa acá adentro para no estar acá aglomerados acá adentro, pero ahorita tendrá una mesita allá, hermanos, si lo pone ya, por favor. Va a haber una mesa allá afuera, si usted gusta mirar lo que el pastor trae, algunas Biblias, no trae mucho material ahorita, pero si usted trae también, hermanos, vamos a ponernos de pie ahorita. En la parte de afuera, hermanos, hay un plato de ofrenda también. Por favor, si usted gusta poner una ofrenda de amor para el pastor Galván, ahí lo ponen en el plato de ofrenda y se va a unir con lo que se juntó el día de ayer. Así que puesto de pie para orar, hermanos. Vamos a orar, por favor, para ser despedidos. Señor, Padre, damos las gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar su voz, Padre, con la enseñanza que usted puso en el corazón del pastor Galván y haberlo transmitido claramente, Padre. Le pido por él, que lo siga usando, que lo cuide también, Padre. Y como dice su palabra, a tiempo y fuera de tiempo, le pido, Señor, por su siervo allá en San Luis Potosí, al pastor Luis Ramos, Señor, que usted pueda hacer con él, pueda fortalecer su cuerpo, Señor, del pastor. Y también por nuestro amigo aquí, el pastor Ernesto Gómez, le pido por él también, Señor, el día de hoy le dieron los resultados de ser positivos, Señor, del COVID-19, le pido por él. Que usted, Señor, lo pueda visitar, que usted lo pueda fortalecer, lo pueda animar, Señor. Ayúdelo, Padre, a él, a su familia, Señor, a la iglesia, Padre. Sea con el pastor y haga un milagro en el cuerpo del pastor, Señor, lo dejamos en sus manos. Y también a nosotros, Señor, despidamos también a tus hogares, Padre, y te damos las gracias por lo bueno que es con nosotros, Padre. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Sábado, hermanos, 8:45, e ir a evangelizar. Dios los bendiga, hermanos. Si gustan comparar, hermanos, ahorita ahí